¿Qué sabemos realmente sobre Adán y Eva? Esta narrativa, vista como una explicación única del comienzo de la humanidad, continúa intrigando a eruditos y religiosos. Pero ¿por qué esta historia persiste con tanta fascinación? Descubrimientos arqueológicos recientes sugieren que los mitos bíblicos pueden haber sido influenciados por historias más antiguas, como los mitos sumerios y babilónicos. A medida que esta nueva evidencia desafía las interpretaciones tradicionales, abre una oportunidad intrigante para explorar las influencias culturales y religiosas en la formación de los textos bíblicos. En el vídeo de hoy, descubriremos cómo la historia de los inicios de la humanidad puede ser más compleja de lo que imaginamos. Detallemos la historia de Adán y Eva, haciendo paralelos entre los estudios bíblicos antiguos y los nuevos descubrimientos recientes que nos traen preguntas un poco más complejas. Pero antes de descubrir qué nos traen como novedades los nuevos estudios y descubrimientos, es necesario profundizar un poco más en algunos aspectos que la propia Biblia nos viene mostrando desde hace siglos. La idea de Adán y Eva como los primeros humanos también se conecta con cuestiones de moralidad y pecado original, temas que resuenan en varias culturas. La figura de la serpiente, por ejemplo, aparece en muchas mitologías como símbolo de conocimiento prohibido o traición. Esta presencia intercultural plantea la pregunta de cuánto del mito de Adán y Eva es una creación original y cuánto deriva de historias preexistentes. Además, la noción de un paraíso perdido y la expulsión de él son temas recurrentes en muchas tradiciones religiosas, sugiriendo una narrativa compartida que trasciende culturas. Los relatos de una creación divina de los primeros humanos también se encuentran en textos antiguos como la Epopeya de Gilgamesh, donde se describen eventos y personajes que recuerdan la historia de Adán y Eva. En estas historias encontramos temas de creación, tentación y castigo, que son centrales no solo para la narrativa bíblica, sino para la comprensión de la condición humana en general. Esto plantea preguntas sobre el origen de estos temas y cómo fueron interpretados y adaptados en diferentes contextos culturales. Estas similitudes no son solo coincidencias, sino que indican un intercambio cultural rico y complejo entre antiguas civilizaciones. Los escritores bíblicos, al parecer, no crearon sus historias en un vacío, sino que fueron influenciados por un vasto patrimonio literario que incluye mitos sumerios, babilónicos y cananeos. Esto desafía la visión de que la Biblia es una obra completamente independiente y sugiere que es parte de una tradición literaria más amplia del Medio Oriente. Con estas revelaciones nos vemos obligados a reconsiderar la singularidad de las narrativas bíblicas. Aunque esto pueda parecer amenazador para algunas tradiciones religiosas, también ofrece una oportunidad para apreciar la profundidad y la diversidad de la herencia cultural humana. La historia de Adán y Eva, en lugar de ser solo un relato aislado, es parte de un mosaico mayor que nos conecta a una rica tapicería de historias antiguas. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. La arqueología desempeña un papel crucial en la comprensión de las narrativas antiguas. Excavaciones en lugares como Mesopotamia, Egipto y Canaán han revelado textos y artefactos que amplían nuestra visión sobre las culturas que influyeron en la Biblia.
Descubrimientos como las tablas de Ebla y los textos de Ugarit ofrecen paralelos impresionantes con las historias del Génesis, sugiriendo que los escritores bíblicos estaban al tanto de estas tradiciones o fueron influenciados por ellas. Estos hallazgos arqueológicos no solo confirman la existencia de relatos antiguos similares, sino que también destacan las conexiones culturales entre los pueblos del cercano Oriente. Estos textos antiguos no son meras curiosidades históricas, contienen mitos de creación, historias de dioses y relatos de catástrofes naturales que resuenan con las narrativas bíblicas. Por ejemplo, la historia del diluvio en el Génesis tiene notables paralelos con la epopeya de Gilgamesh y otros textos mesopotámicos. Estas similitudes sugieren que los mitos bíblicos pueden haber sido adaptados de historias preexistentes, reflejando una continuidad cultural y literaria. El descubrimiento de estas historias proporciona un contexto más amplio para entender los orígenes y el desarrollo de las narrativas bíblicas. La arqueología ha revelado cómo los pueblos antiguos veían el cosmos y su lugar en él. La concepción de un mundo creado por dioses, habitado por humanos y sujeto a intervenciones divinas es un tema recurrente. Los hallazgos muestran que estas ideas estaban profundamente arraigadas en las culturas del cercano Oriente y fueron transmitidas a través de generaciones y fronteras. Esto sugiere que las historias bíblicas son parte de una tradición más amplia de mitología y cosmología, compartida por diversas culturas. El estudio comparativo de estas historias antiguas y los textos bíblicos no disminuye la importancia de las escrituras, sino que enriquece nuestra comprensión de ellas. A través de estos descubrimientos podemos ver cómo las ideas sobre creación, moralidad y divinidad evolucionaron y fueron reinterpretadas a lo largo del tiempo. Esto también nos ayuda a entender cómo los escritores bíblicos moldearon sus narrativas para atender a las necesidades espirituales y culturales de sus comunidades. Así, la arqueología no solo nos ofrece una ventana al pasado, sino que también nos desafía a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la singularidad y originalidad de los textos bíblicos. Nos invita a ver la Biblia no solo como un documento religioso, sino como una obra literaria rica, influenciada por una amplia gama de tradiciones culturales y literarias. Mesopotamia, conocida como la cuna de la civilización, es una fuente rica de mitos y leyendas que influyeron en muchas culturas, incluida la israelita. Los mitos de creación y diluvio, encontrados en textos como la epopeya de Gilgamesh y el Enuma Elish, ofrecen paralelos directos con las historias del Génesis. Estas historias mesopotámicas presentan una visión del cosmos y de los dioses que parece haber sido absorbida y adaptada por los escritores bíblicos. Por ejemplo, la narrativa del diluvio en Gilgamesh presenta a un héroe que construye un arca para salvar a la humanidad, un tema que resuena fuertemente con la historia de Noé. La idea de un jardín paradisíaco también aparece en las mitologías mesopotámicas, lo que sugiere una posible influencia en la concepción del jardín del Edén. En Mesopotamia, había mitos sobre jardines divinos habitados por dioses e inmortales. Estos jardines eran vistos como lugares de abundancia y vida eterna, similares al Edén bíblico. La comparación de estos mitos con las historias bíblicas revela cómo ideas sobre la creación y el paraíso fueron compartidas y transformadas a lo largo del tiempo. Los relatos mesopotámicos de dioses que crean humanos a partir del barro también se asemejan a la narrativa bíblica de la creación de Adán. En textos como el Atrahasis, los dioses moldean a los primeros humanos del barro para servir como trabajadores. Esta historia, aunque diferente en detalles, presenta una visión similar sobre el origen humano y el papel de los dioses en la creación.
La presencia de temas e imágenes similares en los textos bíblicos sugiere una influencia cultural y literaria significativa de Mesopotamia. Mesopotamia era una región de intenso intercambio cultural, donde ideas e historias circulaban ampliamente. Ciudades como Babilonia y Uruk eran centros de aprendizaje y creatividad, donde escribas y sacerdotes registraban y preservaban mitos y leyendas. La transmisión de estas historias a través de textos y tradiciones orales probablemente influyó en las comunidades israelitas y sus propias narrativas. Este intercambio cultural es evidente en las similitudes entre los mitos mesopotámicos y bíblicos. De esta forma, Mesopotamia no fue solo una fuente de mitos, sino también un punto de convergencia cultural que moldeó la visión del mundo de las civilizaciones vecinas. Las historias que surgieron de esta región influyeron profundamente en la tradición bíblica, contribuyendo a la formación de una mitología que aún resuena hoy. La comprensión de estas influencias nos permite apreciar la Biblia no solo como un texto religioso, sino como una pieza de literatura global, rica en historias compartidas e ideas comunes. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones de Mesopotamia, contribuyeron significativamente al patrimonio mitológico de la región. Sus historias, escritas en tablillas de arcilla, incluyen mitos de creación que se asemejan a las narrativas bíblicas. Un ejemplo es el mito de Enki y Ninhursag, donde un dios moldea seres humanos del barro, una imagen que resuena con la creación de Adán. Estas historias no solo ilustran la creatividad literaria de los sumerios, sino que también sugieren una conexión cultural con los mitos bíblicos. Los sumerios también tenían un concepto de un paraíso terrenal, similar al jardín del Edén. Este lugar, llamado Dilmun, era descrito como una tierra pura e intacta, donde la muerte y la enfermedad no existían. La descripción de Dilmun como un lugar de felicidad y vida eterna es notablemente similar al Edén bíblico. Esta coincidencia plantea la posibilidad de que la concepción del Edén en la Biblia haya sido influenciada por mitos sumerios. Los paralelos entre Dilmun y el Edén proporcionan una perspectiva fascinante sobre cómo las ideas de un paraíso terrenal fueron transmitidas y transformadas entre culturas. Los sumerios tenían una rica tradición de cuentos sobre dioses y héroes, muchos de los cuales exploraban temas de moralidad, justicia y destino. Estas historias a menudo presentaban dioses que interactuaban directamente con los humanos, moldeando su destino e imponiendo leyes divinas. Esta visión de un orden divino y moral es un tema que también encontramos en la Biblia, lo que sugiere una continuidad cultural y religiosa. Los mitos sumerios no solo influyeron en la forma en que los israelitas concebían su mundo, sino que también moldearon sus ideas sobre moralidad y justicia. La epopeya de Gilgamesh, una de las obras más famosas de la literatura sumeria, es especialmente relevante. Cuenta la historia de un rey que busca la inmortalidad, encontrando una planta que concede vida eterna, pero que es robada por una serpiente. Esta historia tiene paralelos claros con el relato bíblico del Edén, donde la serpiente también desempeña un papel central. La comparación de estas historias revela cómo temas de inmortalidad y tentación eran comunes en varias culturas del cercano Oriente y fueron reinterpretados en diferentes contextos. Por lo tanto, la influencia sumeria en el Génesis es profunda y multifacética. Desde temas de creación hasta la idea de un paraíso perdido, los sumerios dejaron una marca indeleble en la tradición bíblica. Al explorar estas conexiones, podemos ver cómo las narrativas bíblicas son parte de una tradición más amplia de mitología y literatura, reflejando una rica tapicería de influencias culturales y religiosas.
La historia del diluvio es una de las narrativas más universales encontradas en culturas de todo el mundo. En la Biblia, el relato de Noé y su arca es uno de los episodios más conocidos. Pero esta historia no es exclusiva de las escrituras hebreas. La epopeya de Gilgamesh, un épico sumerio, contiene una historia de diluvio que es sorprendentemente similar. En este cuento, el héroe Utnapishtim es avisado por los dioses sobre un diluvio inminente y construye un gran barco para salvar a su familia y los animales, un paralelo claro a la historia de Noé. Las similitudes entre estos relatos no son meras coincidencias. Sugieren una tradición compartida de mitos de diluvio en el cercano Oriente. Estas historias reflejan una experiencia común de catástrofes naturales que fueron interpretadas como juicios divinos. La construcción de un arca y la preservación de la vida a través de un cataclismo son temas que aparecen repetidamente, indicando una narrativa culturalmente significativa que trasciende fronteras. La comparación entre la historia de Noé y la de Utnapishtim revela cómo estas narrativas fueron moldeadas por las condiciones y experiencias locales. Los detalles de los dos relatos son notablemente similares. Ambos textos describen a un héroe que es advertido sobre el diluvio por una divinidad benevolente. Construye una embarcación para salvar la vida y finalmente repuebla el mundo. Estos elementos comunes indican una posible influencia directa o una fuente común de inspiración. La historia de Gilgamesh es más antigua que el relato bíblico, lo que sugiere que el mito del diluvio puede haber sido adaptado para alinearse con la teología y la moralidad israelita. Esta adaptación muestra cómo los mitos fueron reinterpretados para reflejar diferentes valores culturales y religiosos. La cuestión del origen de estos mitos es compleja. Algunos estudiosos argumentan que el mito del diluvio se basa en eventos históricos, como inundaciones catastróficas en el cercano Oriente Antiguo. Otros sugieren que estas historias reflejan preocupaciones culturales con la moralidad, la justicia y la renovación. Independientemente de su origen, el mito del diluvio es un ejemplo poderoso de cómo las historias pueden ser transmitidas y transformadas a lo largo del tiempo, reflejando las necesidades y preocupaciones de las sociedades que las preservan. Así, la historia del diluvio, sea en Gilgamesh o en la Biblia, es más que un simple cuento de destrucción y salvación. Es una narrativa profundamente arraigada en la experiencia humana y en la búsqueda de sentido ante el caos y la catástrofe. Al explorar estas historias, podemos ver cómo diferentes culturas abordaron cuestiones universales de supervivencia, justicia y renovación, ofreciendo una ventana a las preocupaciones y esperanzas humanas. El jardín del Edén es frecuentemente visto como el prototipo del paraíso, una tierra de perfección donde los humanos vivían en armonía con la naturaleza y con Dios. La narrativa bíblica describe el Edén como un lugar de delicias, donde crecían todos los árboles agradables a la vista y buenos para comer. Sin embargo, el concepto de un jardín paradisíaco no es exclusivo de la tradición judeocristiana. Mitos de jardines divinos aparecen en varias culturas antiguas, sugiriendo un origen común o influencias interculturales. En muchas de estas culturas, jardines sagrados eran vistos como lugares de encuentro entre dioses y humanos, donde las leyes de la naturaleza podían ser suspendidas. Estos jardines eran frecuentemente descritos como lugares donde no había muerte, enfermedad o sufrimiento, un eco del Edén bíblico. En textos sumerios y babilónicos encontramos descripciones de Dilmun y otros jardines divinos que comparten características con el Edén, como la presencia de árboles sagrados y ríos que fluyen de una fuente divina.
Estas similitudes sugieren que la idea de un jardín paradisíaco era una imagen poderosa y recurrente en las culturas del cercano Oriente. La ubicación del Edén también es un tema de debate entre estudiosos. Algunos creen que podría estar localizado en una región montañosa, dada la mención de 4 ríos, Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates, que fluyen del Edén. Esta descripción geográfica puede haber sido influenciada por los paisajes fértiles de Mesopotamia, donde ríos como el Tigris y el Éufrates eran cruciales para la agricultura y la vida. La mención de estos ríos en el Génesis puede reflejar un intento de conectar el paraíso terrestre con la geografía real del cercano Oriente, anclando la historia en un contexto familiar para los primeros oyentes y lectores. El Edén es a menudo asociado con la idea de una era dorada, un tiempo de inocencia y plenitud antes de la caída del hombre. Esta concepción de una edad de oro es común en muchas mitologías y generalmente representa un estado perdido de perfección que la humanidad desea recuperar. En la narrativa bíblica, la expulsión de Adán y Eva del Edén marca el fin de esa era y el inicio de la historia humana como una jornada de sufrimiento y búsqueda de redención. Esta pérdida del paraíso es un tema poderoso que resuena en muchas culturas y tradiciones religiosas. Por lo tanto, el Jardín del Edén no es solo un escenario en la narrativa bíblica, sino un símbolo profundo de esperanza, perfección y el deseo humano de retornar a un estado de gracia. La exploración de los orígenes y paralelos de esta idea en otras culturas nos ayuda a entender mejor el atractivo universal de este mito y la profundidad de su influencia en la imaginación religiosa y cultural. Los cananeos, vecinos de los israelitas, también poseían una rica tradición mitológica que influyó en las narrativas bíblicas. Textos descubiertos en Ugarit, una antigua ciudad cananea, revelan historias de dioses y héroes que comparten muchos temas con las escrituras hebreas. Por ejemplo, la diosa Asherah, frecuentemente mencionada en los textos ugaríticos, es asociada a árboles sagrados, que también aparecen en el Génesis como el árbol de la vida. Esta conexión sugiere una transferencia de símbolos e ideas entre las culturas cananea e israelita. Además, los mitos cananeos incluyen relatos de dioses como Baal y El, que desempeñan papeles semejantes a los de Yahvé en el Antiguo Testamento. Baal es frecuentemente descrito como un dios de la tormenta que trae lluvias, una función crucial en una región dependiente de la agricultura. Esta figura de un dios controlador del clima puede haber influenciado la concepción de Yahvé como un dios poderoso que controla los elementos naturales. La adoración de Baal y otros dioses cananeos es frecuentemente condenada en la Biblia, indicando un conflicto cultural y religioso entre las dos tradiciones. Los textos ugaríticos también presentan el mito de Lotán, una serpiente del caos, que es muy similar al Leviatán bíblico. En la tradición cananea, Lotán es derrotado por Baal, un acto que reafirma el orden divino sobre el caos. Este tema es reflejado en la Biblia, donde Yahvé es descrito como derrotando al Leviatán, simbolizando la victoria de Dios sobre las fuerzas del caos y del mal. La presencia de estos temas en ambas culturas sugiere un intercambio de ideas y una reinterpretación de mitos preexistentes para servir a nuevos contextos religiosos y sociales. Otra figura cananea importante es Anat, una diosa guerrera conocida por su ferocidad e independencia. Aunque no hay una correspondencia directa con personajes bíblicos, la presencia de figuras femeninas poderosas en ambas tradiciones indica una valorización cultural de la fuerza y del poder femenino. Esto es especialmente interesante cuando consideramos personajes bíblicos como Débora y Jael,
que también son retratadas como figuras fuertes y decisivas. La comparación entre estas tradiciones ofrece una visión más rica y compleja de la posición de las mujeres en las culturas antiguas del cercano Oriente. Por lo tanto, los mitos cananeos no solo influenciaron directamente las narrativas bíblicas, sino que también proporcionaron un contexto cultural más amplio en el cual estas historias fueron desarrolladas. La interacción entre estas culturas moldeó la manera en que los israelitas entendían lo divino, la moralidad y el mundo natural. Al explorar estas influencias, ganamos una comprensión más profunda de las complejidades y matices de las escrituras bíblicas. La idea de seres avanzados o incluso extraterrestres influyendo en la creación humana es un tema recurrente en varias culturas y épocas. Aunque esto pueda parecer un concepto moderno, algunos investigadores sugieren que antiguos textos religiosos y mitológicos pueden contener pistas sobre esta posibilidad. En el contexto de la narrativa de Adán y Eva, la presencia de una entidad superior que moldea la humanidad e interfiere en su destino es una idea intrigante que resuena con teorías de intervención externa. En muchos mitos antiguos, dioses y seres sobrenaturales descienden a la tierra para interactuar con los humanos. Estas entidades son frecuentemente descritas como dotadas de conocimientos y habilidades más allá de la comprensión humana, sugiriendo una tecnología o sabiduría superior. En Mesopotamia, por ejemplo, el dios Enki es acreditado con la creación de los humanos, utilizando su conocimiento para moldear la vida a partir del barro. Este tema de creación por seres superiores es un punto de conexión entre diferentes culturas y puede ser interpretado como una forma antigua de expresar la idea de intervención divina o extraterrestre. Algunas interpretaciones modernas de estos mitos sugieren que estas historias pueden ser leídas como relatos antiguos de encuentros con extraterrestres. De acuerdo con esta visión, los dioses descritos en las mitologías antiguas podrían ser visitantes de otros mundos, que influenciaron el desarrollo humano a través de su tecnología y conocimientos avanzados. Esto es visto por algunos como una explicación para el surgimiento repentino de civilizaciones avanzadas y conocimientos sofisticados en periodos históricos relativamente cortos. La narrativa de Adán y Eva también puede ser vista bajo esta luz. La figura de Yahvé, que crea al hombre a su imagen y semejanza, podría ser interpretada como un ser superior moldeando una nueva forma de vida. La expulsión del Edén, donde Adán y Eva ganan el conocimiento del bien y del mal, puede simbolizar la adquisición de una nueva conciencia o entendimiento. Estas interpretaciones, aunque especulativas, ofrecen una perspectiva fascinante sobre cómo antiguos mitos pueden ser reinterpretados para alinearse con conceptos contemporáneos de ciencia y tecnología. No obstante, es importante abordar estas ideas con cautela y respeto por las tradiciones culturales y religiosas que han preservado estos mitos. La idea de seres avanzados en la creación humana es una hipótesis interesante, pero debe ser considerada como una posibilidad entre muchas interpretaciones posibles. El valor de estos mitos reside tanto en su capacidad de inspirar nuevas ideas como en su papel como expresiones de profunda sabiduría cultural y espiritual. Dilmun es una tierra mítica mencionada en textos sumerios, a menudo descrita como un lugar de pureza y perfección, donde no existe enfermedad ni muerte. Este paraíso es frecuentemente comparado al jardín del Edén, sugiriendo que los dos pueden compartir un origen común o influencias culturales semejantes. Dilmun era visto como un lugar bendecido por los dioses, donde los humanos podían vivir en armonía y prosperidad. La historia de Dilmun destaca la búsqueda humana por un lugar ideal, un paraíso perdido
que resuena a través de varias culturas. Los textos sumerios describen Dilmun como una tierra fértil, con abundancia de agua dulce, algo extremadamente valioso en una región árida. Esta descripción es paralela al Edén bíblico, donde 4 ríos irrigan el jardín, proporcionando agua para toda la creación. Además, Dilmun es frecuentemente asociado al dios Enki, que es responsable de hacer la tierra habitable y fértil. Esta figura divina que controla las aguas y la fertilidad tiene ecos claros en la descripción de Yahvé en el Génesis, que también es asociado al control de las aguas y de la tierra. La relación entre Dilmun y el Edén también puede ser vista a través de las figuras que habitan estos lugares. En Dilmun, los seres son descritos como viviendo en paz y prosperidad, sin sufrimiento ni muerte. Esto es similar a la descripción de Adán y Eva en el Edén antes de la caída, viviendo en armonía con la naturaleza y sin conocimiento del pecado. La expulsión de Adán y Eva del Edén puede ser vista como una pérdida de esa inocencia primordial, un tema que resuena con otras narrativas de caída o pérdida de paraíso en varias mitologías. La historia de Dilmun también incluye elementos de creación y renovación, como la revitalización de la tierra a través del agua pura traída por Enki. Esto refleja temas semejantes en el Génesis, donde la creación del mundo es vista como un acto de orden y organización divinas, con el agua desempeñando un papel crucial. La asociación de Dilmun con la pureza y la inmortalidad también sugiere una conexión con el concepto de una edad de oro o un tiempo de perfección que existía antes de la corrupción y el pecado. Así, Dilmun y el Edén comparten muchos elementos que sugieren un origen común o una influencia cultural mutua. Estas historias reflejan una preocupación universal con la idea de un paraíso perdido y la búsqueda de la inmortalidad y pureza. Al explorar estas conexiones, podemos ver cómo las culturas del cercano Oriente compartieron y adaptaron temas y símbolos para crear sus propias narrativas de origen y destino. Dilmun, frecuentemente identificada con la moderna isla de Bahrein, es una tierra mitológica que desempeña un papel central en los mitos sumerios. Descrita como una tierra de pureza, donde no existe enfermedad ni muerte, Dilmun es un símbolo de perfección y abundancia. Uno de los aspectos más destacados de Dilmun es su asociación con manantiales de agua dulce, un recurso extremadamente precioso en una región caracterizada por desiertos y escasez de agua. Esta abundancia de agua es vista como un regalo divino que hace la tierra fértil y habitable. Los textos sumerios describen cómo el dios Enki, conocido por su control sobre las aguas, hace brotar fuentes de agua dulce en Dilmun, transformándolo en un jardín paradisíaco. Esta imagen de una tierra fértil y abundante es similar a la descripción del Edén en el Génesis, donde 4 ríos proporcionan agua para el jardín. La asociación de agua con pureza y vida es un tema recurrente en muchas culturas, y la historia de Dilmun refleja esta conexión simbólica entre agua y fertilidad. Dilmun también es descrita como un lugar de encuentro entre dioses y humanos, donde las fronteras entre el mundo mortal y el divino son indistintas. Esta característica de Dilmun como un punto de contacto entre los dioses y los humanos es comparable a la descripción del Edén como un lugar donde Dios caminaba y conversaba con Adán y Eva. En ambos casos, el jardín paradisíaco es visto como un espacio sagrado, donde la presencia divina es más palpable y donde la comunicación con lo divino es más directa. La asociación de Dilmun con la inmortalidad también es significativa. En los mitos sumerios, Dilmun es descrita como una tierra donde la muerte no existe, un tema que resuena con la descripción del Edén antes de la caída. La búsqueda de la inmortalidad es un tema central en muchas culturas, y la idea de un paraíso terrestre donde la muerte es inexistente es una expresión de ese deseo universal. En Dilmun
Así como en el Edén, la pureza y la inmortalidad son ideales a ser alcanzados, reflejando una visión de una edad de oro perdida o un estado de perfección que la humanidad desea recuperar. Por lo tanto, Dilmun sirve como un poderoso símbolo de perfección y abundancia, un lugar donde los dioses y los humanos coexisten en armonía y donde la vida es sostenida por la generosidad de la naturaleza. Las semejanzas entre Dilmun y el Edén sugieren un intercambio cultural de ideas sobre el paraíso y la perfección. A través de estos mitos podemos ver cómo las culturas del cercano Oriente expresaron sus esperanzas y aspiraciones por un mundo ideal, donde la vida es plena y la muerte es inexistente. La creación del hombre a partir del barro es un tema común en muchas culturas antiguas, incluyendo las mesopotámicas y hebreas. En los mitos sumerios, el dios Enki es frecuentemente retratado como el creador de la humanidad, moldeando a los humanos a partir del barro e infundiéndoles vida. Esta imagen resuena fuertemente con el relato bíblico de Yahvé, creando a Adán del polvo de la tierra y soplando en sus narices el aliento de vida. Estas similitudes sugieren una posible influencia cultural o un origen compartido de estas narrativas de creación. Los textos sumerios, como el Enuma Elish y el Atrahasis, presentan a Enki como un dios sabio y benevolente que no solo crea a los humanos, sino que también interviene para protegerlos. Por ejemplo, en el mito de Atrahasis, Enki avisa al héroe del diluvio inminente, instruyéndolo a construir un arca. Esto se asemeja a la historia bíblica de Noé, donde Yahvé avisa a Noé sobre el diluvio y le da instrucciones detalladas para construir el arca. Estas historias reflejan una preocupación común por el bienestar de la humanidad y la protección divina contra desastres naturales. La figura de Enki, como un dios de las aguas y de la sabiduría, destaca una conexión con la fertilidad y la prosperidad. En Mesopotamia, las aguas eran vistas como una fuente de vida y renovación, y Enki, como el dios que controlaba las aguas, era una figura central en la mitología. De manera similar, Yahvé es descrito en el Génesis como controlando las aguas y la tierra, creando un jardín donde Adán y Eva pueden prosperar. Esta asociación con las aguas y la fertilidad es una característica común en los mitos de creación del cercano Oriente. Los relatos de creación también exploran temas de responsabilidad y moralidad. En los mitos sumerios, la creación de los humanos está frecuentemente ligada a la necesidad de los dioses de trabajadores para aliviar sus propias cargas. En contraste, la narrativa bíblica enfatiza la responsabilidad humana de cuidar de la creación y vivir en armonía con las leyes divinas. Estas diferencias reflejan las distintas perspectivas culturales y religiosas sobre el papel de los humanos en el cosmos y su relación con lo divino. Por lo tanto, los relatos de creación, sean de Enki o Yahvé, son más que simples mitos de origen, son reflexiones profundas sobre la naturaleza humana, la moralidad y el papel de los dioses en la vida de los humanos. Al comparar estas historias, podemos ver cómo diferentes culturas abordaron cuestiones fundamentales sobre la vida, la muerte y la moralidad, ofreciendo visiones complementarias sobre el papel de los humanos en el universo. La isla de Bahrein, identificada con la legendaria Dilmun, es una parte fascinante del rompecabezas histórico y mitológico del cercano Oriente. Situada en el Golfo Pérsico, Bahrein es frecuentemente mencionada en los textos sumerios como una tierra de pureza y abundancia. Esta identificación ha llevado a especulaciones sobre si Bahrein podría ser el verdadero lugar del Jardín del Edén, descrito en la Biblia como un lugar de ríos y fertilidad.
La asociación de Bahrein con Dilmun y sus aguas dulces es una pista intrigante que conecta los mitos sumerios con las narrativas bíblicas. Bahrein era conocida en la antigüedad por sus fuentes de agua dulce, un recurso raro y valioso en una región predominantemente árida. Esta abundancia de agua hizo de Bahrein un centro importante para el comercio y la agricultura, además de un lugar de gran significado espiritual. Los sumerios consideraban Dilmun como un lugar donde los dioses vivían y donde la muerte no existía. Una visión que resuena con la descripción del Edén como un paraíso terrestre. La idea de una tierra sagrada, bendecida con agua y vida, es un tema recurrente en muchas culturas antiguas. Bahrein era una encrucijada cultural, conectando Mesopotamia con otras civilizaciones del Golfo y del subcontinente indio. Esto hizo de Bahrein un centro de intercambio cultural, donde mitos e ideas religiosas podían ser compartidos y reinterpretados. Los mitos de Dilmun, por lo tanto, pueden haber sido influenciados por una amplia gama de tradiciones culturales, contribuyendo a la rica tapicería de historias y símbolos que encontramos en los textos antiguos. Esta mezcla cultural se refleja en las similitudes entre los mitos de Dilmun y los relatos bíblicos del Edén. Los registros históricos y arqueológicos de Bahrein también sugieren que la isla tenía una importancia espiritual significativa. Sitios arqueológicos en Bahrein han revelado templos y estructuras religiosas que indican la adoración de dioses relacionados con el agua y la fertilidad. Esta evidencia apoya la idea de que Bahrein, como Dilmun, era vista como un lugar sagrado, un lugar donde los humanos podían conectarse con lo divino. Esta asociación con la divinidad y la pureza hace de Bahrein un candidato convincente para el lugar mítico del Edén. Por lo tanto, la isla de Bahrein, con su rica historia y mitología, ofrece una ventana fascinante al pasado y a la comprensión de cómo las culturas antiguas veían el mundo. La conexión entre Bahrein y Dilmun destaca la importancia de los recursos naturales, como el agua, en la formación de mitos y en la construcción de identidades culturales. Explorar estas conexiones nos ayuda a entender mejor cómo los antiguos interpretaban su entorno y cómo estos mitos aún resuenan en nuestras tradiciones culturales y religiosas. La narrativa del diluvio es uno de los temas más universales encontrados en mitologías de todo el mundo, y la figura del héroe que salva a la humanidad es central en estas historias. En la Biblia, Noé es ese héroe, advertido por Yahvé sobre el diluvio inminente e instruido a construir un arca para salvar a su familia y a los animales. Sin embargo, esta historia tiene paralelos claros en mitos anteriores, como la epopeya de Gilgamesh, donde el personaje Utnapishtim desempeña un papel similar. Otro héroe menos conocido, Ziud-Sudra, aparece en textos mesopotámicos como el sobreviviente de un gran diluvio, reflejando la rica tradición de narrativas de salvadores en tiempos de catástrofe. Ziud-Sudra es descrito en textos sumerios como un rey justo y devoto, elegido por los dioses para sobrevivir al diluvio que ellos decidieron enviar para limpiar el mundo. Al igual que Noé, Ziud-Sudra es advertido con antelación e instruido a construir una gran embarcación para albergar a su familia y un conjunto de semillas y animales, asegurando la continuidad de la vida después del desastre. Estos detalles destacan una narrativa común de castigo divino y renovación, donde la destrucción es seguida por un nuevo comienzo. La epopeya de Gilgamesh, una de las fuentes más completas sobre mitos mesopotámicos, describe cómo Utnapishtim, en su búsqueda de la inmortalidad, cuenta la historia del diluvio a Gilgamesh.
Él revela que los dioses, molestos con el ruido y el comportamiento humano, decidieron exterminar a la humanidad, pero que Ea, Enki, uno de los dioses, advirtió a Utnapishtim. Esta intervención divina es un elemento común en las historias de diluvio, reflejando una visión de dioses que, a pesar de su ira, tienen compasión por un remanente justo. Esta visión es paralela a la narrativa bíblica, donde Dios decide salvar a Noé por su rectitud. Además de Siud-Sudra y Utnapishtim, otras culturas tienen héroes de diluvio, como Deucalión en la mitología griega y Manu en la mitología hindú. Todos estos personajes comparten el papel de protectores de la humanidad, elegidos para preservar la vida y reiniciar la civilización después de un evento catastrófico. La presencia de mitos de diluvio en tantas culturas sugiere una experiencia o memoria común de catástrofes naturales, tal vez inundaciones, que fueron interpretadas como actos divinos de juicio y renovación. Estos mitos también sirven para transmitir lecciones morales sobre rectitud, obediencia y la relación entre humanidad y divinidad. Así, la figura del héroe del diluvio, sea Siud-Sudra, Utnapishtim o Noé, es un símbolo poderoso de la capacidad humana de sobrevivir y comenzar de nuevo. Estas historias, aunque variadas en detalles, comparten un núcleo común que habla de la resiliencia humana y de la esperanza de renovación. Al estudiar estos mitos, podemos ver cómo diferentes culturas lidiaron con la experiencia del desastre y cómo estas narrativas continúan inspirando y enseñando hasta hoy. La idea de montañas sagradas es una constante en muchas tradiciones religiosas y mitológicas alrededor del mundo. Estos lugares son frecuentemente vistos como puntos de conexión entre el cielo y la tierra, donde los dioses habitan o se manifiestan. En la narrativa bíblica, el jardín del Edén es descrito como un lugar elevado de donde fluyen 4 ríos, lo que ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que el Edén puede haber sido visto como una especie de montaña sagrada. Esta asociación con montañas sagradas refuerza la idea del Edén como un lugar de proximidad divina y pureza. En la tradición bíblica encontramos referencias a montañas sagradas en varios pasajes, como el monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, y el monte Sión, identificado con Jerusalén. Estas montañas son descritas como lugares donde Dios se revela y donde la ley divina es comunicada a los humanos. Esta conexión entre montañas y revelación divina es un tema común en muchas culturas. Por ejemplo, el monte Olimpo en Grecia es la morada de los dioses, y el monte Meru en la mitología hindú es el centro del universo, donde los dioses residen. Estas montañas simbolizan la intersección del divino con el mundo humano. La presencia de 4 ríos que fluyen del Edén también es significativa. En muchas culturas, las aguas que fluyen de una montaña sagrada son vistas como portadoras de vida y pureza. En Mesopotamia, por ejemplo, el río Tigris y el río Éufrates son considerados regalos de los dioses, sustentando la vida en la región. La descripción bíblica del Edén, con sus 4 ríos, sugiere una fuente de vida y fertilidad que bendice la tierra. Esta imagen de aguas sagradas es un tema recurrente que simboliza la renovación y la bendición divina. La idea de una montaña sagrada como el punto de encuentro entre lo divino y lo humano es reforzada por la narrativa del Edén como un lugar donde Dios caminaba y hablaba con Adán y Eva. Esto sugiere una proximidad especial entre Dios y la creación, un estado de comunión que fue interrumpido por la caída del hombre. La expulsión del Edén representa no solo una pérdida de inocencia, sino también una separación de lo divino. La montaña sagrada, por lo tanto, se convierte en un símbolo de un estado perdido de perfección y proximidad con Dios, que es deseado y buscado a través de la historia humana. Así,
La asociación del jardín del Edén con una montaña sagrada y la presencia de ríos sagrados refuerzan su imagen como un lugar de origen y conexión divina. Esta visión del Edén como un lugar de perfección y proximidad con lo divino resuena en muchas tradiciones religiosas, donde montañas sagradas son vistas como centros de poder espiritual y comunión con lo divino. La exploración de estas imágenes y temas nos ayuda a entender mejor la rica tapicería de símbolos y significados que rodean el mito del Edén. El mito del Leviatán es una parte intrigante de la mitología bíblica y su relación con la serpiente del Edén ofrece perspectivas fascinantes sobre las tradiciones religiosas del cercano Oriente. En el Génesis, la serpiente que tienta a Eva es vista como una figura de engaño y malicia, desencadenando la caída del hombre. Sin embargo, en otras partes de la Biblia, el Leviatán es descrito como una criatura monstruosa, una serpiente marina que representa el caos primordial. Esta figura aparece en textos como el libro de Job y los Salmos, donde es retratada como una fuerza a ser domada por Yahvé. La conexión entre la serpiente del Edén y el Leviatán sugiere una continuidad de temas y símbolos que atraviesan las escrituras. En el mito cananeo, la figura de Lotán, una serpiente de 7 cabezas, es derrotada por el dios Baal, simbolizando la victoria del orden sobre el caos. Este tema de combate entre dioses y monstruos es común en muchas culturas, reflejando una preocupación con el orden cósmico y la lucha contra las fuerzas del caos. En la Biblia, Yahvé es frecuentemente descrito como aquel que quiebra la cabeza del Leviatán, reafirmando su soberanía sobre todas las fuerzas caóticas. La serpiente del Edén, aunque no descrita explícitamente como el Leviatán, comparte esta asociación con el engaño y la subversión del orden divino. La serpiente convence a Eva de comer el fruto prohibido, introduciendo el pecado en el mundo y rompiendo la armonía del Edén. Esta narrativa ecoa el tema del caos y la desorden, donde una entidad intenta desviar a la humanidad del camino divino. El castigo subsiguiente de la serpiente, condenada a arrastrarse y comer polvo, es una reafirmación de la autoridad de Dios y un intento de restaurar el orden. El Leviatán está asociado a la idea de juicio y destrucción. En algunas tradiciones es visto como una criatura a ser destruida al final de los tiempos, simbolizando la victoria final de Dios sobre el mal. Este tema es reflejado en la iconografía de muchas culturas, donde serpientes y dragones son frecuentemente símbolos del caos que debe ser superado para restaurar el orden cósmico. La narrativa del Edén, con su énfasis en la transgresión y la expulsión, puede ser vista como parte de esta narrativa más amplia de conflicto entre orden y caos. Por lo tanto, la serpiente del Edén y el Leviatán son figuras que encapsulan la tensión entre orden y caos, bien y mal, dentro de la tradición bíblica. Representan las fuerzas que amenazan la creación divina y la necesidad de intervención divina para mantener la armonía. Al explorar estos símbolos, podemos entender mejor cómo la Biblia utiliza imágenes poderosas para transmitir verdades teológicas y morales, y cómo estas imágenes se conectan a una tradición más amplia de mitología y cosmología en el cercano Oriente. La creación del hombre a partir del barro es un tema recurrente en muchas mitologías alrededor del mundo. En la narrativa bíblica, Yahvé moldea a Adán del polvo de la tierra y sopla en sus narices el aliento de vida, transformándolo en un ser viviente. Esta imagen poderosa de creación se encuentra también en la mitología sumeria, donde el dios Enki y la diosa Ninma moldean a los primeros humanos a partir del barro. Esta semejanza sugiere un posible intercambio cultural o un origen compartido de estos mitos, reflejando una visión común de que la vida surge de la tierra. En el antiguo Egipto,
El dios Khnum es descrito como un alfarero divino que moldea a los humanos en su rueda de alfarero utilizando el barro del Nilo. Esta concepción de dioses creadores, moldeando humanos de barro, refleja la importancia del barro y de la arcilla en las culturas antiguas, tanto como materiales esenciales para la vida cotidiana, como símbolos de potencial y transformación. El barro es visto como un material maleable, fácilmente moldeado, lo que puede simbolizar la flexibilidad y la posibilidad de formación del ser humano por la divinidad. El uso del barro como metáfora para la creación enfatiza la humildad y la fragilidad de la vida humana. En la Biblia, la idea de que el hombre es polvo y al polvo retornará, Génesis 3:19, subraya la mortalidad humana y la dependencia de la vida en la voluntad divina. Esta idea es reflejada en muchas culturas que utilizan el barro como símbolo de mortalidad y la naturaleza efímera de la vida. En el contexto mesopotámico, el mito de Atrahasis describe cómo los dioses menores fueron creados a partir de una mezcla de barro y sangre divina, enfatizando la conexión entre lo humano y lo divino, pero también la condición mortal de los humanos. El concepto de creación del barro también se conecta a ideas de purificación y renovación. En varias tradiciones, el barro es visto como un material puro que puede ser usado para crear algo nuevo y sagrado. En la Biblia, después del gran diluvio, Noé es instruido a construir una nueva arca y repoblar la tierra, un acto de recreación que refleja el tema de la formación inicial del barro. Este ciclo de destrucción y creación, de retorno al barro para empezar de nuevo, es un tema poderoso que aparece en muchas tradiciones religiosas. Por lo tanto, la creación del hombre del barro es más que una simple metáfora de origen. Es una imagen rica y multifacética que habla de la naturaleza de la vida, de la mortalidad y de la relación entre lo divino y lo humano. Al explorar estos temas, podemos ver cómo diferentes culturas utilizaron el barro como una metáfora poderosa para la condición humana, reflejando una comprensión compartida de la fragilidad y el potencial de la vida. La figura de Prometeo en la mitología griega ofrece una interesante comparación con Yahvé, especialmente en lo que respecta a la creación del hombre y al papel de donador de conocimiento. Prometeo es conocido por moldear a los primeros humanos a partir del barro y posteriormente por robar el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad, otorgándoles el poder del conocimiento y de la civilización. Esta narrativa ecoa temas presentes en la Biblia, donde Yahvé crea a Adán y Eva y los coloca en el jardín del Edén, prohibiéndoles comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La acción de Prometeo de dar el fuego a la humanidad es a menudo vista como un acto de rebeldía contra los dioses, similar a la transgresión de Adán y Eva al comer el fruto prohibido. En ambos casos, la adquisición de conocimiento es un punto de ruptura, marcando la transición de una condición de inocencia a una de conciencia y responsabilidad. El castigo de Prometeo, encadenado a una roca y sufriendo tormentos eternos, puede ser visto como un paralelo al exilio de Adán y Eva del Edén, una consecuencia de su búsqueda de conocimiento prohibido. Hay diferencias significativas en la manera en que estas historias abordan la cuestión de la transgresión y del conocimiento. Prometeo es frecuentemente retratado como un héroe cultural, un benefactor de la humanidad que desafía la autoridad divina en nombre del progreso humano. En contraste, la narrativa bíblica tiende a ver la transgresión de Adán y Eva de manera más negativa, como una ruptura del orden divino y una causa de sufrimiento y muerte. Estas diferencias reflejan distintas actitudes culturales hacia la rebelión, el conocimiento y el papel de lo divino en la vida humana.
Prometeo es una figura que simboliza la innovación y la capacidad humana de moldear su propio destino, desafiando las limitaciones impuestas por los dioses. Esto contrasta con la visión bíblica de Yahvé como un Dios soberano que controla y dicta los términos de la existencia humana. La figura de Prometeo, con su énfasis en la autonomía y en el sacrificio en nombre del conocimiento, resuena con ideas modernas de progreso y libertad, mientras que la narrativa bíblica enfatiza la obediencia y la dependencia de Dios. Estas comparaciones entre Prometeo y Yahvé, aunque reveladoras, deben ser abordadas con cuidado, considerando las diferencias culturales y teológicas que moldearon estas historias. Ambas figuras, en sus respectivos contextos, reflejan preocupaciones profundas con el papel del conocimiento, la transgresión y la naturaleza de la divinidad. Al explorar estos temas, podemos obtener una comprensión más rica y matizada de cómo diferentes culturas conciben el poder, el conocimiento y la relación entre dioses y humanos. Pandora, en la mitología griega, y Eva, en la tradición bíblica, son figuras femeninas cuyas acciones resultan en cambios significativos para la humanidad. Ambas están asociadas con el tema de la curiosidad y la consiguiente introducción de sufrimiento en el mundo. Pandora, creada por los dioses como parte de un plan para castigar a la humanidad, recibe una jarra o caja que contiene todos los males del mundo. A pesar de las advertencias, ella abre la jarra, liberando el dolor, la enfermedad y la muerte, pero también dejando la esperanza atrapada dentro de ella. Esta narrativa se asemeja a la historia de Eva, quien, tentada por la serpiente, come el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, resultando en la caída de la humanidad y la introducción del pecado y de la mortalidad. Estas historias exploran el tema de la curiosidad femenina y su asociación con la transgresión. Pandora y Eva, a través de sus acciones, traen un cambio irrevocable en el estado del mundo. En ambos casos, las mujeres son vistas como agentes de transformación, aunque de maneras que a menudo son interpretadas negativamente. La curiosidad de Pandora y de Eva es vista como un defecto o debilidad que conduce a la calamidad, reflejando una visión cultural de género que asocia a la mujer con la tentación y el pecado. Sin embargo, estas narrativas también pueden ser vistas desde una perspectiva más compleja, donde la curiosidad y el deseo de conocimiento son aspectos inherentes de la condición humana. Pandora y Eva, en sus respectivas historias, representan la búsqueda de algo más allá de lo permitido o conocido, una característica que puede ser vista tanto como una debilidad como una fortaleza. La introducción de sufrimiento en el mundo, entonces, puede ser interpretada como un subproducto inevitable de la búsqueda de conocimiento y de la libertad de elección. La presencia de la esperanza en la historia de Pandora es un elemento interesante que ofrece una matiz a la interpretación tradicional de la narrativa. Aunque ella libera los males del mundo, la esperanza permanece, sugiriendo que, a pesar de los desafíos y sufrimientos, hay una posibilidad de redención o mejora. De manera similar, la narrativa bíblica, aunque enfatiza las consecuencias negativas de la caída, también introduce la posibilidad de redención a través de la promesa de un Salvador. Estas historias, por lo tanto, no son simplemente sobre castigo, sino también sobre la resiliencia y la capacidad humana de encontrar esperanza en medio de la adversidad. Así, Pandora y Eva, aunque figuras de historias antiguas, continúan ofreciendo lecciones valiosas sobre la naturaleza de la curiosidad, el conocimiento y la condición humana. Sus historias reflejan preocupaciones universales con la búsqueda de entendimiento y las consecuencias de esa búsqueda, temas que resuenan tanto en el contexto antiguo como en el mundo moderno.
Al estudiar estas figuras, podemos obtener una comprensión más profunda de las complejidades de la experiencia humana y de las narrativas que moldean nuestra comprensión del mundo. Los árboles sagrados son un símbolo común en muchas culturas antiguas, incluyendo la cananea y la israelita. En el Génesis, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida son centrales para la narrativa del jardín del Edén. Estos árboles simbolizan el conocimiento y la inmortalidad, respectivamente, y están asociados con temas de tentación, elección y consecuencia. En la cultura cananea, los árboles sagrados también desempeñaban un papel importante, a menudo asociados con la diosa Ashera, que era adorada en lugares altos y frecuentemente representada al lado de un árbol. Los árboles sagrados en Canaán eran vistos como representaciones de fertilidad y abundancia, ligadas al ciclo natural y a la prosperidad de la tierra. La presencia de árboles en santuarios religiosos y altares indicaba la importancia de estos símbolos como canales de poder divino y bendiciones. La asociación de Ashera con árboles sagrados, conocidos como Asherim, destaca la conexión entre el culto de la fertilidad y la veneración de la naturaleza. Estas prácticas de culto influyeron en la religión israelita, como evidenciado por la presencia de referencias a Asherah y al culto de árboles en varios pasajes del Antiguo Testamento. La prohibición del culto de Asherah y la destrucción de sus altares y árboles sagrados por los reyes reformadores de Israel, como Josías y Ezequías, reflejan un esfuerzo para centralizar el culto en Yahvé y eliminar prácticas consideradas idólatras. Sin embargo, la presencia continua de prácticas relacionadas a Asherah y árboles sagrados en la arqueología israelita sugiere que estas tradiciones estaban profundamente enraizadas en la cultura popular. La resistencia a la eliminación de estas prácticas apunta a un sincretismo religioso, donde elementos del culto cananeo fueron incorporados y adaptados en la religión israelita. La simbología de los árboles sagrados también es rica en significados metafóricos. Representan la conexión entre el cielo y la tierra, un eje cósmico que conecta lo divino con el mundo humano. Esta imagen es común en muchas culturas, donde árboles sagrados son vistos como puntos de contacto entre los dioses y los humanos. En el caso del Edén, el árbol de la vida simboliza la conexión directa con Dios y la inmortalidad, mientras que el árbol del conocimiento representa la autonomía y la elección moral. Estos símbolos reflejan preocupaciones profundas con el acceso a lo divino y las implicaciones del conocimiento prohibido. Por lo tanto, los árboles sagrados y el culto asociado a ellos ofrecen una ventana para la comprensión de las prácticas religiosas y de las cosmologías antiguas. Revelan cómo las culturas entendían la relación entre lo natural y lo sobrenatural, y cómo estas ideas eran expresadas y contestadas en sus prácticas de culto. El estudio de estas tradiciones nos permite apreciar la complejidad y la diversidad de las creencias religiosas antiguas y cómo influyeron en la formación de narrativas religiosas como las encontradas en la Biblia. El árbol de la vida es un símbolo central en la narrativa del Jardín del Edén y posee un significado profundo en muchas culturas y tradiciones religiosas. En la Biblia, el árbol de la vida está situado en el medio del jardín y es una fuente de inmortalidad. Después de la caída de Adán y Eva, se les impide acceder al árbol para que no vivan para siempre, marcando la separación entre la humanidad y la inmortalidad. Este tema de un árbol o planta que concede vida eterna es un elemento recurrente en mitologías de todo el mundo, indicando una búsqueda universal por la inmortalidad y la conexión con lo divino. En Mesopotamia, por ejemplo, encontramos representaciones de un árbol sagrado guardado por criaturas mitológicas que simboliza la vida eterna y la prosperidad.
Similarmente, en la mitología persa, la planta de Jahoma es una fuente de vida y renovación, un paralelo interesante al árbol de la vida. Estos árboles o plantas sagradas son vistos como regalos de los dioses, que conceden longevidad, salud o incluso inmortalidad. La presencia de estos temas en varias culturas sugiere una preocupación común con la muerte y la esperanza de trascendencia. Además, el árbol de la vida también aparece en textos místicos y esotéricos, como la Cábala judía, donde es representado como un diagrama metafísico que describe la estructura del universo y el camino hacia la iluminación espiritual. Aquí, el árbol de la vida es un símbolo de sabiduría y conexión con lo divino, reflejando una visión de que la inmortalidad espiritual puede ser alcanzada a través del conocimiento y de la pureza moral. Esta interpretación mística añade una dimensión de entendimiento a la narrativa bíblica, sugiriendo que el acceso al árbol de la vida es también un acceso a la verdad divina y a la realización espiritual. El árbol de la vida, como un símbolo de inmortalidad y conexión divina, es frecuentemente contrastado con el árbol del conocimiento del bien y del mal, que trae la conciencia moral y la mortalidad. Esta dualidad refleja una tensión fundamental en la condición humana entre la búsqueda de conocimiento y la limitación de la vida mortal. En la narrativa bíblica, el impedimento de Adán y Eva de acceder al árbol de la vida después de la caída simboliza la pérdida de un estado de gracia y la entrada en una existencia marcada por la mortalidad y por el sufrimiento. Sin embargo, la promesa de redención y la eventual restauración del acceso al árbol de la vida son temas presentes en textos apocalípticos y escatológicos, indicando la esperanza de un retorno al estado de perfección. Así, el enigma del árbol de la vida no es solo un tema bíblico, sino un símbolo universal que resuena con la aspiración humana por la inmortalidad, la sabiduría y la conexión con lo divino. El estudio de esta simbología nos permite explorar cómo diferentes culturas y tradiciones interpretaron y valoraron estos conceptos, ofreciendo una rica tapicería de significados que continúan influenciando el pensamiento religioso y filosófico hasta hoy. Adad, también conocido como Adad, es una divinidad de la tormenta en la antigua Mesopotamia y Siria, a menudo asociado con truenos, relámpagos y lluvias. Como dios de la tormenta, Adad es crucial para la agricultura y la fertilidad de la tierra, pues sus lluvias garantizan buenas cosechas. En varias representaciones artísticas, Adad es frecuentemente mostrado sosteniendo un relámpago o un árbol sagrado, simbolizando su poder para nutrir la tierra. Esta asociación con el árbol sagrado conecta a Adad con temas de vida, renovación y fertilidad, reflejando la importancia de los árboles en la simbología religiosa mesopotámica. Los árboles sagrados en torno a Adad frecuentemente simbolizan la prosperidad y el sustento que él proporciona. En muchos mitos, el acto de Adad de hacer llover es visto como una bendición divina, esencial para la supervivencia de las comunidades agrícolas. El árbol, como símbolo de vida y crecimiento, es una representación adecuada de ese poder, enfatizando la capacidad de Adad de traer vida y sustento. En rituales y cultos, árboles o postes sagrados, conocidos como Asherim en algunas tradiciones, eran erigidos en honor de dioses de la fertilidad y de la tormenta, reforzando la conexión entre divinidad, naturaleza y prosperidad. Además, el árbol sagrado asociado a Adad puede ser visto como un símbolo de orden y control sobre las fuerzas de la naturaleza. En una región donde la lluvia y las condiciones climáticas son impredecibles y pueden ser devastadoras, el control divino sobre estos elementos es una garantía de estabilidad y seguridad.
El árbol, como símbolo de solidez y permanencia, representa la estabilidad que Hadad trae al controlar el clima. Esta representación refleja la visión de los dioses como reguladores del cosmos, capaces de controlar y organizar el mundo natural para el beneficio de la humanidad. Los árboles sagrados también tienen un papel ritual y simbólico en varias culturas, incluyendo la israelita y la cananea. Frecuentemente son vistos como lugares de manifestación divina, donde los dioses pueden ser abordados directamente. En el Antiguo Testamento hay referencias a prácticas de culto en torno a árboles y postes sagrados, a menudo condenadas como idolatría. Sin embargo, estas prácticas reflejan una continuidad cultural y religiosa, donde los árboles son vistos como símbolos de vida, conexión divina y poder espiritual. Por lo tanto, el simbolismo del árbol sagrado asociado a Hadad es multifacético, reflejando ideas de fertilidad, orden cósmico y poder divino. Al estudiar estas representaciones, podemos entender mejor cómo las culturas antiguas interpretaban la naturaleza y el papel de los dioses en gobernar y nutrir el mundo. El árbol sagrado, como un símbolo universal de vida y conexión, continúa siendo una imagen poderosa en muchas tradiciones religiosas y espirituales. La mitología griega ofrece paralelos fascinantes al jardín del Edén bíblico, especialmente a través de la historia de las Hespérides, el jardín de las ninfas donde crecían manzanas doradas que conferían inmortalidad. Así como el Edén, el jardín de las Hespérides es un lugar de gran belleza y fertilidad, guardado por seres sobrenaturales y accesible solo a través de un esfuerzo heroico. La presencia de las manzanas doradas, que son frecuentemente comparadas con el fruto prohibido del Edén, sugiere una preocupación común con el tema de la inmortalidad y el peligro del conocimiento prohibido. Las Hespérides, hijas de Atlas o de Nix, dependiendo de la versión del mito, son ninfas que cuidan del jardín y de las manzanas doradas. Estas manzanas son un regalo de bodas para Hera, y comer de ellas confiere inmortalidad. Hércules, en sus 12 trabajos, es encargado de tomar algunas de estas manzanas, una tarea que exige fuerza, astucia y la ayuda de Atlas. Este mito ecoa la narrativa de Adán y Eva, donde la búsqueda del fruto del conocimiento resulta en la pérdida de la inmortalidad. La guarda de las manzanas por las Hespérides y un dragón de múltiples cabezas también es un paralelo interesante a la serpiente del Edén. Además de las manzanas doradas, el jardín de las Hespérides está rodeado de elementos que evocan temas de tentación y transgresión. La idea de un jardín cerrado y protegido sugiere la exclusividad y la santidad del lugar, un espacio reservado para los dioses. La entrada de Hércules al jardín y su posterior retirada de las manzanas puede ser vista como una violación de esa santidad, similar a la transgresión de Adán y Eva. Estos temas reflejan una preocupación común en mitologías de todo el mundo con los límites del conocimiento humano y las consecuencias de la transgresión de esos límites. El simbolismo del jardín en la mitología griega y en la narrativa bíblica también puede ser entendido en términos de deseo y la búsqueda de la perfección. En ambos casos, el jardín es un espacio idealizado, donde la perfección y la abundancia son la norma. Sin embargo, esa perfección es vulnerable a la acción humana, sea por la curiosidad de Eva o por la búsqueda de Hércules. La pérdida de la inocencia y la expulsión del jardín son temas que resuenan en ambas culturas, reflejando una visión común de la condición humana como marcada por una caída de un estado de gracia. Por lo tanto, la comparación entre el jardín del Edén y el jardín de las Hespérides revela cómo diferentes culturas
expresaron preocupaciones similares a través de sus mitos. La búsqueda de la inmortalidad, la tentación del conocimiento prohibido y las consecuencias de la transgresión son temas universales que continúan resonando en nuestras culturas modernas. Al explorar estas conexiones, podemos entender mejor la universalidad de estas preocupaciones y cómo fueron moldeadas por diferentes contextos culturales y religiosos. Lotan, también conocido como Leviatán, es una figura mítica que aparece en varias tradiciones del cercano Oriente como un dragón o serpiente del caos. En la mitología cananea, Lotán es una criatura marina de 7 cabezas, derrotada por el dios Baal, simbolizando la victoria del orden sobre el caos. Este mito se refleja en textos bíblicos, donde Leviatán es descrito como una criatura poderosa que Yahvé derrota, reafirmando su soberanía sobre las fuerzas caóticas. La imagen de un dragón de 7 cabezas es una poderosa metáfora para el caos primordial que los dioses deben subyugar para establecer el orden cósmico. La figura de Lotán como una serpiente del caos es un tema común en muchas culturas. En Ugarit, textos antiguos describen cómo Baal, el dios de la tormenta, lucha contra Lotán y lo derrota, estableciendo así el orden en el cosmos. Esta batalla es simbólica de la lucha eterna entre orden y caos, un tema que resuena en muchas mitologías. La serpiente de 7 cabezas es un símbolo del poder y de la multiplicidad del caos, que debe ser vencido para que el orden divino prevalezca. Esta narrativa es paralela al mito de Leviatán en la Biblia, donde Yahvé es descrito como el destructor del dragón marino. Además de Lotán, otras culturas tienen figuras semejantes que representan el caos primordial. En la mitología babilónica, Tiamat es una diosa dragón derrotada por Marduk, el dios de la tormenta, en un mito que describe la creación del mundo a partir del cuerpo dividido de la diosa. Este tema de desmembramiento y creación es un motivo común en mitologías de creación, donde el caos es dividido y ordenado para formar el cosmos. En la Biblia, esta idea se refleja en varios pasajes, donde Yahvé es descrito como aquel que quiebra las cabezas de Leviatán y hace de los mares un camino seguro. La imagen del dragón de 7 cabezas también aparece en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, donde un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos aparece como un símbolo de las fuerzas del mal a ser derrotadas en el fin de los tiempos. Esta continuidad de imagen a lo largo de las Escrituras refleja una preocupación continua con la lucha entre el bien y el mal, orden y caos. El dragón de 7 cabezas es una representación simbólica de la multiplicidad y persistencia de las fuerzas caóticas que desafían el orden divino. Así, la figura de Lotán y el mito del dragón de 7 cabezas son expresiones poderosas de una preocupación universal con el caos y el orden. Estas narrativas reflejan una visión del mundo como un lugar donde las fuerzas del caos deben ser constantemente enfrentadas y subyugadas para mantener el orden y la justicia. Al estudiar estos mitos, podemos ver cómo diferentes culturas expresaron esta preocupación y cómo estos temas continúan resonando en nuestras narrativas religiosas y culturales. En la mitología mesopotámica, la creación del hombre es una narrativa rica y compleja que involucra la participación de varios dioses y el uso de materiales terrestres. Uno de los mitos más conocidos es el de Atrahasis, donde la diosa Ninhursag, con la ayuda de Enki, crea a los humanos a partir de barro mezclado con la sangre de un dios sacrificado. Este acto de creación es una respuesta a la necesidad de los dioses menores de trabajadores para realizar sus tareas, reflejando una visión pragmática y utilitarista de la creación humana. La imagen de humanos moldeados a partir del barro es una metáfora poderosa para la maleabilidad y la mortalidad de la vida humana.
El mito de Atrahasis también presenta la creación humana como una solución para el problema de la escasez de mano de obra entre los dioses. Los humanos son creados para trabajar y servir a los dioses, una narrativa que subraya la relación de dependencia y servidumbre entre humanos y dioses. Esta idea de humanos como trabajadores para los dioses es un tema común en la mitología mesopotámica, donde los dioses son frecuentemente retratados como seres que necesitan adoración y servicio humano. Esta relación se simboliza a través de rituales de sacrificio y ofrendas, que son vistos como una forma de sustentar a los dioses. La creación de humanos a partir del barro y de la sangre de un dios muerto incorpora una idea de sacrificio y transmisión de características divinas. El uso de la sangre divina sugiere una transferencia de vitalidad y conocimiento de los dioses a los humanos, confiriéndoles una chispa divina. Esto también introduce el tema de la culpa y responsabilidad, pues los humanos llevan en sí una parte de los dioses, haciéndolos sujetos a las leyes y expectativas divinas. Esta idea se refleja en la moralidad y en la ética mesopotámicas, donde los humanos son vistos como responsables de mantener el orden y la justicia, reflejando la voluntad de los dioses. La creación del hombre en la mitología mesopotámica también explora la idea de limitación y mortalidad. La mezcla de barro, un material perecedero, enfatiza la naturaleza transitoria de la vida humana. Los mitos mesopotámicos frecuentemente abordan el tema de la muerte y la búsqueda de la inmortalidad, como se ve en la epopeya de Gilgamesh, donde el héroe busca desesperadamente una manera de evitar la muerte. La creación humana a partir de materiales terrestres subraya la inevitabilidad de la muerte y la importancia de vivir una vida justa y significativa de acuerdo con los preceptos de los dioses. Por lo tanto, la creación del hombre en la mitología mesopotámica es una narrativa multifacética que aborda temas de servidumbre, sacrificio, mortalidad y la búsqueda de significado. Al explorar estas historias, podemos entender mejor cómo los antiguos mesopotámicos veían el mundo y el papel de los humanos dentro de él. Estas narrativas ofrecen una visión rica y detallada de las creencias y valores culturales que moldearon la vida y la religión en la antigua Mesopotamia. El concepto de aliento divino es central en muchas tradiciones religiosas, representando la idea de que la vida es infundida por una fuerza o espíritu divino. En la Biblia, el Génesis describe cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, haciendo de Adán un ser viviente. Este acto de insuflar vida simboliza la conexión directa entre lo divino y lo humano, indicando que la vida no es solo un fenómeno biológico, sino también un estado espiritual concedido por Dios. Esta idea es una piedra angular de la antropología teológica, reflejando la creencia de que la vida humana tiene una dimensión sagrada. La noción de aliento divino también aparece en otras culturas. En la mitología egipcia, el dios Ptah es descrito como creando el mundo y la vida a través de la palabra, un acto que implica la transmisión de poder e intención divina. Similarmente, en la tradición hindú, el concepto de prana se refiere al aliento vital que permea el universo y sostiene la vida. Estas tradiciones reflejan una comprensión común de que la vida es sustentada por una fuerza espiritual o divina, que está más allá del mero funcionamiento físico de los organismos. El aliento divino es, por lo tanto, un símbolo de vitalidad, conciencia y conexión con el cosmos. El aliento como símbolo de vida también está ligado a la idea de alma o espíritu, una entidad inmaterial que da personalidad e identidad a los seres vivos. En muchas tradiciones, el alma es considerada inmortal y distinta del cuerpo físico.
lo que plantea cuestiones sobre la naturaleza de la vida después de la muerte y el destino final del alma. En la teología cristiana, el aliento de Dios es visto como una infusión del alma, dando al ser humano su naturaleza única y su capacidad de conocer y relacionarse con Dios. Esto contrasta con visiones materialistas de la vida, que ven la conciencia como un subproducto de procesos biológicos. Además, el aliento divino es frecuentemente asociado a ideas de responsabilidad moral y ética. Como portadores de una esencia divina, los humanos son vistos como responsables de vivir de acuerdo con ciertos estándares morales y espirituales. En la tradición bíblica, esta responsabilidad se refleja en las leyes y mandamientos dados por Dios, que orientan a los humanos a vivir de manera justa y recta. La conexión entre el aliento divino y la moralidad es una característica común en muchas religiones, donde la vida es vista como un don divino que debe ser honrado y respetado. Por lo tanto, el concepto de aliento divino y su relación con la vida humana es una idea profunda y multifacética que atraviesa muchas culturas y tradiciones religiosas. Refleja la creencia de que la vida es más que una simple existencia biológica, sino un estado espiritual concedido y sustentado por una fuerza mayor. Al explorar estas ideas, podemos obtener una comprensión más rica de la manera en que diferentes culturas y religiones entienden la vida, el alma y la conexión con lo divino. Las narrativas de Adán en la Biblia y Enki en la mitología sumeria presentan varias similitudes intrigantes, particularmente en sus funciones como figuras de creación e intermediarios entre lo divino y lo humano. Enki, también conocido como Ea, es un dios del agua, la sabiduría y la magia, frecuentemente asociado a la creación de la humanidad y al don del conocimiento. En la historia bíblica, Adán es el primer humano creado por Dios y está dotado de la capacidad de nombrar a los animales, simbolizando una comprensión del mundo. Ambas figuras desempeñan papeles centrales en las narrativas de origen de sus respectivas culturas, destacando la importancia del conocimiento y la intervención divina en la creación de la humanidad. Enki es conocido por su papel en varias historias de creación, incluyendo el mito de Atrahasis, donde aconseja a la diosa Ninhursag crear humanos a partir del barro. Esta creación está destinada a aliviar a los dioses menores de sus arduos trabajos, reflejando una visión de los humanos como siervos de los dioses. Enki es frecuentemente retratado como un protector de la humanidad, interviniendo a su favor, como en el mito del diluvio, donde advierte a Atrahasis para que construya un arca. Esta función de protector y donador de conocimiento se asemeja a la figura de Adán, quien, aunque no crea, es el primero en recibir la orden divina y la tarea de cuidar el jardín del Edén. Otra semejanza significativa es la asociación de ambas figuras con el conocimiento prohibido. Enki es el dios que concede a los humanos el conocimiento de la escritura, las matemáticas y la magia, habilidades esenciales para el desarrollo de la civilización. En la narrativa bíblica, el conocimiento prohibido está simbolizado por el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Adán y Eva comen, resultando en su expulsión del Edén. Ambas historias abordan el tema de la adquisición del conocimiento y sus consecuencias, ya sea como una bendición o una maldición. Adán y Enki también están vinculados a través de la idea de un jardín paradisíaco. Enki está asociado con Dilmun, un lugar descrito como una tierra pura e intacta, un paraíso terrenal. Adán, por su parte, vive en el jardín del Edén, un lugar de perfección y abundancia antes de la caída. Estos jardines representan estados ideales de existencia, donde humanos y dioses coexisten en armonía.
La expulsión de Adán del Edén y la separación de Enki de Dilmun simbolizan la pérdida de un estado primordial de gracia y la entrada en un mundo de sufrimiento y trabajo. Así, las similitudes entre Adán y Enki revelan temas comunes en las narrativas de creación del Cercano Oriente, incluyendo la importancia del conocimiento, la relación entre humanos y divinidades y la idea de un paraíso perdido. Al explorar estas conexiones, podemos entender mejor las influencias culturales y religiosas que moldearon estas historias y cómo reflejan preocupaciones universales sobre la condición humana y el papel de lo divino en la creación y en la vida. El papel de las mujeres en la creación es un tema complejo y multifacético presente en muchas mitologías, incluyendo las historias de Eva en la Biblia y Namu en la tradición sumeria. Eva, la primera mujer en la narrativa bíblica, es creada a partir de la costilla de Adán para ser su compañera. Su creación es significativa no solo como el origen de la humanidad, sino también como el punto de partida para la narrativa del pecado original y la caída del hombre. Namu, por otro lado, es una diosa sumeria considerada la madre de los dioses y de los humanos, asociada a la creación del universo y a la formación de los primeros humanos. La figura de Eva es central para la comprensión de la condición humana en la teología cristiana, particularmente en relación con la idea de pecado y redención. La elección de Eva de comer el fruto prohibido es vista como el acto que introduce el pecado y la muerte en el mundo, una narrativa que tiene profundas implicaciones teológicas y culturales. Eva es muchas veces representada como el origen de la transgresión, aunque también simboliza la curiosidad y el deseo de conocimiento, características inherentes a la condición humana. Esta dualidad refleja una visión ambivalente de las mujeres, tanto como fuentes de vida como de tentación. Namu, por su parte, tiene un papel más creativo y menos ambivalente. Como diosa de la creación, es responsable de dar a luz a los dioses y de crear a la humanidad. En el mito de Atrahasis, Namu es llamada para ayudar a formar a los humanos a partir del barro, una tarea que realiza con la asistencia de Enki. Esta historia enfatiza el papel de las mujeres como creadoras y nutriedoras, reflejando una visión de la feminidad asociada a la fertilidad y al poder de dar vida. A diferencia de Eva, Namu no está ligada a temas de transgresión o culpa, sino que es vista como una figura benevolente y maternal. Las narrativas de Eva y Namu también destacan la importancia del género en la mitología y en la religión. Mientras Eva es muchas veces vista a través de una lente patriarcal que enfatiza su culpa y sumisión, Namu es reverenciada como una diosa poderosa y creativa. Estas representaciones reflejan las diferentes maneras en que las culturas antiguas entendían el papel de las mujeres en la sociedad y en la religión. Sin embargo, ambas figuras comparten la característica de ser esenciales para la creación y el desarrollo de la vida, subrayando la importancia de las mujeres en la cosmología y en la narrativa religiosa. Por lo tanto, el papel de las mujeres en la creación, representado por figuras como Eva y Namu, es una área rica para explorar las actitudes culturales y religiosas en relación con el género, la creación y el conocimiento. Estas historias ofrecen una visión de las complejas maneras en que las mujeres fueron vistas y comprendidas en las culturas antiguas, y cómo estas narrativas continúan influyendo en nuestras concepciones de género y espiritualidad hoy en día. Los textos de Ugarit, una antigua ciudad-estado en la costa de la actual Siria, son una fuente crucial para entender la mitología y la religión semítica. Estos textos, escritos en una lengua semítica occidental llamada ugarítico, incluyen mitos,
himnos y poemas épicos que revelan mucho sobre las creencias religiosas de los cananeos y otros pueblos semíticos de la región. Entre las figuras centrales en estos textos están dioses como Baal, el dios de la tormenta, y el dios creador, que desempeñan papeles semejantes a los de figuras divinas en otras mitologías del cercano oriente. La mitología de Ugarit tiene una relación estrecha con las narrativas bíblicas, sugiriendo una influencia mutua y un rico intercambio cultural entre los pueblos semíticos. Uno de los mitos más importantes de Ugarit es el ciclo de Baal, que describe la lucha del dios Baal contra Yam, el dios del mar, y Mot, el dios de la muerte. Esta narrativa de combate entre dioses es un tema común en la mitología semítica y refleja una visión del mundo como un campo de batalla entre las fuerzas del orden y del caos. La victoria de Baal sobre sus adversarios reafirma su posición como el principal dios de la tormenta y de la fertilidad, esencial para la prosperidad agrícola y el bienestar de la comunidad. Estos temas son paralelos a los encontrados en la Biblia, donde Yahvé es frecuentemente descrito como derrotando a los enemigos del caos, como el Leviatán. Además de los temas de combate y orden cósmico, los textos de Ugarit también exploran cuestiones de creación y mortalidad. El mito de El y Asherá, por ejemplo, incluye referencias a la creación de los dioses y del universo, así como a las cuestiones de vida y muerte. Él, como Dios supremo, es retratado como una figura paternal y creadora, semejante al papel de Yahvé en la Biblia. Asherá, frecuentemente asociada a árboles sagrados y al culto de la fertilidad, aparece como una diosa maternal y consorte de Él. Esta representación de divinidades masculinas y femeninas trabajando juntas en la creación es un tema que resuena con las narrativas bíblicas, donde la figura de Dios es vista como creadora y sustentadora de la vida. Los cuentos de Ugarit también proporcionan un contexto para entender las prácticas religiosas y cultos de los antiguos cananeos, que frecuentemente entraban en conflicto con las tradiciones israelitas. Los textos ugaríticos mencionan rituales, sacrificios y celebraciones en honor a los dioses, prácticas que eran parte integrante de la vida religiosa de la región. Muchos de estos rituales son criticados en la Biblia, que busca distinguir las prácticas israelitas de las cananeas, especialmente en cuestiones de idolatría y culto a dioses extranjeros. Sin embargo, las similitudes en las historias y en los temas indican que las culturas semíticas estaban interconectadas e influenciaron profundamente entre sí. Por lo tanto, los textos de Ugarit son una clave vital para entender las influencias semíticas en la Biblia y la rica tapicería de mitología y religión del cercano Oriente. Revelan una tradición cultural compartida que atraviesa fronteras y ofrece conocimientos sobre cómo las personas de la región veían el mundo, los dioses y la condición humana. Estudiar estos textos nos permite ver la Biblia en un contexto más amplio y apreciar la diversidad y la complejidad de las tradiciones religiosas antiguas. La serpiente en el jardín del Edén es una figura central en la narrativa bíblica, asociada con la tentación, el pecado y la caída de la humanidad. Sin embargo, la presencia de serpientes como símbolos de conocimiento, vida y renovación es un tema recurrente en muchas mitologías antiguas, incluyendo la epopeya de Gilgamesh. En el épico mesopotámico, la serpiente desempeña un papel crucial en el mito de la búsqueda de Gilgamesh por la inmortalidad. Después de un largo viaje, Gilgamesh encuentra una planta que concede la vida eterna, pero antes de que pueda consumirla, una serpiente roba la planta y la devora, perdiendo su piel y rejuveneciendo en el proceso. Los mitos de Adán y Eva
En comparación con otras tradiciones antiguas como Dilmun, Enki y Gilgamesh, revelan temas universales que exploran la naturaleza humana, el papel de los dioses y la búsqueda del conocimiento y la inmortalidad. La presencia de símbolos como la serpiente y el árbol de la vida indica una preocupación compartida por el conocimiento y sus consecuencias. Estos relatos reflejan la ambivalencia moral y la complejidad de la condición humana, cuestionando los límites del conocimiento y las repercusiones de la transgresión. La comparación con textos de Ugarit y otras culturas muestra cómo estas narrativas son expresiones de una búsqueda continua por comprender el mundo y el lugar de la humanidad en él. Destacan la creencia de que el orden y la vida están sostenidos por una fuerza divina y que la transgresión de este orden trae desorden y sufrimiento, pero también esperanza de redención. Estas historias trascienden las fronteras culturales y religiosas, destacando una búsqueda común de significado y conexión con lo divino. Continúan resonando e inspirando, ofreciendo lecciones eternas sobre moralidad, responsabilidad y la condición humana. A medida que exploramos estas narrativas, reconocemos las profundas conexiones y el rico patrimonio cultural compartido por diferentes tradiciones.